Hola chicos, hoy vamos a ver los ángulos de un triángulo. El tema de hoy les va a servir mucho a resolver un problema que dejamos en otro momento y vamos a empezar. Entonces, eh, una buena pregunta, y que es una pregunta que a veces es de examen, es ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Esos son los ángulos internos, ¿no? Los que se hacen dentro de un triángulo. ¿Cuánto suman esos triángulos, esos ángulos? ¿Y cómo se encuentran esta suma? Bueno, esa suma la encontramos a partir de ángulos entre paralelas, ¿no? Mi problema es encontrar la suma de estos ángulos. Pero esta figura ya es mía, entonces yo le puedo hacer lo que yo quiera a esta figura. Una idea, lo primero que le voy a hacer es estas líneas, los lados del triángulo las voy a alargar lo más que pueda. Ya las alargué lo más que pueda. Ahora, yo voy a, otra idea es trazar esta línea, una línea paralela a la base en este punto. Entonces trazo esa paralela. Ya tracé esa paralela. eh, y ahora lo que quiero hacer es usar ángulos entre paralelas. Y obtengo esto, ¿no? Si yo agarro esta línea, eh, las líneas paralelas, ¿no?, que yo dibujé, es decir, esta línea con la base del triángulo y esta línea, este lado, si se dan cuenta, aquí tengo dos líneas paralelas cortadas por una secante. Y este tema ya lo vimos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se dan cuenta, este ángulo con este ángulo, los dos ángulos rojos, son iguales porque son alternos internos. Entonces, esos dos ángulos son iguales. Lo mismo voy a hacer con las líneas paralelas y esta recta que cruza, que es el lado del triángulo. Entonces, este ángulo verde con este ángulo verde, esos dos ángulos verdes son iguales porque también son alternos internos para estas dos rectas y esta secante que cruza. ¿Y qué pasa? Que ya tengo que el ángulo rojo más el ángulo azul más el ángulo verde forman justo un ángulo llano que es de 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos internos suman 180 grados o pi radianes, ¿no? Vamos a quedarnos con 180 grados por el momento. Ya después vamos a seguir trabajando con radianes cuando veamos ángulos en un círculo. Pero por el momento vamos a quedarnos con 180 grados. Otra pregunta es los ángulos externos de un triángulo. Y aquí faltaría saber qué es un ángulo externo de un triángulo. Bueno, los ángulos externos de un triángulo, aquí lo pueden ver. El ángulo externo al ángulo verde es este otro ángulo verde o este otro ángulo verde. El de este azul son estos y de este rojo es estos. ¿Cómo se forman? Si se dan cuenta es alargando uno de los lados. Si yo alargo este lado, se forma este. Si yo alargo este lado, se forma este ángulo. Y lo mismo, si yo alargo este lado, se forma este ángulo con el triángulo y el lado que alargué. Si alargo este lado, se forma este ángulo con el triángulo y este lado. Y lo mismo para el verde. Entonces, una pregunta que yo me puedo hacer es ¿cuánto vale eh, los ángulos externos? Ah, otra cosa, si dan cuenta, los ángulos externos, los rojos son iguales, los azules son iguales y los verdes son iguales, porque son opuestos por el vértice, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, toda la geometría se empieza a juntar, ¿no? Y entonces tenemos que ver todo lo anterior para poder seguir entendiendo. Y entonces a mí lo que me gustaría saber es cuánto valen estos ángulos, la suma de los ángulos externos. Le voy a poner unos nombres. A estos ángulos le voy a llamar X, Y y el ángulo Z. Entonces, a mí mi pregunta sería, ¿cuánto vale X más Y más Z? ¿Cuánto valdrá? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto vale esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, los dos ángulos azules forman un ángulo llano, es decir, forman 180 grados. Los dos ángulos rojos forman igual 180 grados y los dos ángulos verdes forman 180 grados. Por lo que, si yo sumo X más gamma, que son los ángulos azules,
más alfa más zeta, que son los ángulos rojos, más beta más gamma, digo más y, que son los ángulos verdes, ¿no? Entonces, recordando, estos son los ángulos azules, estos son los ángulos rojos y estos son los ángulos verdes. ¿Cuánto me da? Pues yo sé que los dos ángulos azules son 180 grados, que los dos ángulos rojos sumados dan 180 grados porque son ángulos llanos, forman un ángulo llano, y los dos ángulos verdes también son 180 grados. Entonces, esto me da 180 por 3, ¿no? Que es 540 grados. ¿Y qué pasa si yo le resto este ángulo, alfa, beta y gamma? Si yo le resto estos tres ángulos, pues ¿qué me va a dar? Me queda x más y más z es igual a 540, perdón, menos alfa, beta y gamma. Pero alfa, beta y gamma valen 180 grados, entonces le tengo que restar 180 grados. Estos son 360 grados. Entonces los ángulos externos de un triángulo forman 360 grados, ¿no? ¿Esto cómo lo puedo ver visualmente? También lo puedo ver visualmente a partir de esta figura que ya habíamos hecho, que es trazando la paralela a este lado. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que vamos a trazar los ángulos externos. Este sería un ángulo externo, el que estoy marcando. Este sería el otro ángulo externo. Y este verde que voy a marcar es otro ángulo externo. Entonces, estos son mis ángulos externos. Y ahora lo que voy a usar es otra vez ángulos entre paralelas. Por ejemplo, este ángulo rojo justamente es este ángulo rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque son congruentes. Y el ángulo verde, que es el externo justo, es este ángulo verde, porque son alternos internos. Entonces se dan cuenta, el ángulo externo azul con el ángulo externo rojo con el ángulo externo verde dan 360 grados, que es la vuelta de un círculo. Entonces son 360 grados, que es todo el círculo, 360 grados. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Lo que quiero que hagan es que el ejercicio que habíamos visto, que es no lo puse, pero sería el que tenían dos paralelas y aquí la idea era calcular x, que me lo expliquen a partir de la idea que aquí estamos manejando, que es trazar una paralela a partir de un punto que a mí me sirve. Y ahora sí, eso sería todo por el día de hoy. Espero su actividad. Bye. La actividad de hoy es, quiero que hagan esta tabla y pongan una palomita si puedo encontrar un acutángulo equilátero, un acutángulo isósceles, un acutángulo escaleno y así sucesivamente. Y si no puedo encontrar, por ejemplo, un rectángulo equilátero, le pongo un tachecito. Esto es con lo que ustedes creen, que si ustedes creen o no. A lo largo de esta semana, esta tabla la vamos a ir llenando. Vamos a ir viendo qué cosas ya vamos a poder resolver de esto o no. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.